Imagina una vibrante Ámsterdam en el siglo XVII, una ciudad en crecimiento, con sus canales llenos de comerciantes y mercaderes moviéndose por sus estrechas calles. En medio de este ambiente dinámico, donde diferentes culturas y religiones convivían, un hombre tranquilo y recluso pulía lentes en un taller modesto. Ese hombre era Baruch Spinoza, uno de los pensadores más importantes y al mismo tiempo más controvertidos de su época. Spinoza nació en 1632 en una familia judía portuguesa que había huido de la Inquisición. Creció en el corazón de la comunidad judía en Ámsterdam, pero desde temprano comenzó a desarrollar ideas que desafiarían no solo la religión de sus antepasados, sino también los cimientos de la teología cristiana y el pensamiento tradicional europeo. Sus ideas filosóficas, revolucionarias para la época, cuestionaban la naturaleza de Dios, la libertad humana y el universo. Como resultado, Spinoza fue excomulgado de su comunidad judía a los 23 años, condenado al ostracismo por sus creencias heterodoxas. A pesar de este rechazo, Baruch Spinoza siguió su camino, convirtiéndose en una de las figuras centrales en la historia de la filosofía occidental. Su visión radical sobre Dios y la naturaleza inspiró generaciones futuras de pensadores, haciéndolo una de las influencias más profundas en el iluminismo y en la filosofía moderna. En esa época, la comunidad judía sefardita encontró un puerto seguro en la ciudad de Ámsterdam tras siglos de persecución en la península ibérica. Aunque la libertad religiosa era más amplia que en otros lugares, esta libertad venía con la expectativa de que cada grupo mantuviera el orden interno y evitara cualquier conflicto con las creencias dominantes. Este ambiente permitió un espacio para la reflexión, pero también exigía conformidad, algo que Baruch Spinoza pronto comenzaría a desafiar. Spinoza nació en este contexto de refugiados y fue educado en la tradición judía. Asistió a la yeshiva, donde aprendió los textos sagrados y los fundamentos de la filosofía medieval judía. Pero su mente inquieta no se conformaba con aceptar las enseñanzas sin cuestionar. Comenzó a explorar otros textos, sumergiéndose en el pensamiento filosófico de figuras como René Descartes. Estos estudios lo llevaron a desarrollar un escepticismo creciente respecto a las doctrinas tradicionales que le fueron enseñadas. Fue esta sed de conocimiento y la negativa a aceptar dogmas lo que lo alejaron de su comunidad. A los 24 años, Spinoza no solo cuestionaba la religión judía, sino también las nociones convencionales de Dios y del universo. Como resultado, en 1656 fue excomulgado de manera severa y definitiva. Para Spinoza, la excomunión no fue un castigo, sino una liberación, abriendo el camino para la construcción de una filosofía radicalmente nueva. La excomunión de Baruch Spinoza en 1656 fue un evento dramático y definitivo. El acto, conocido como Herem, no era una simple exclusión social, llevaba un peso solemne y religioso. Durante la ceremonia se pronunciaban maldiciones sobre Spinoza, y él fue formalmente prohibido de cualquier contacto con la comunidad judía de Ámsterdam. La gravedad del acto simbolizaba la ruptura completa con sus raíces, su familia y el círculo religioso en el que había crecido. Para muchos, esto sería una condena al aislamiento absoluto. Sin embargo, para Spinoza fue una oportunidad inesperada. Esta excomunión, aunque dolorosa a nivel personal, abrió puertas a una libertad filosófica rara. Sin las ataduras de la religión organizada o la presión de conformarse
con normas sociales y espirituales, Spinoza pudo explorar sus ideas sin miedo a represalias. Se alejó de las grandes metrópolis y comenzó a llevar una vida simple y discreta como pulidor de lentes, una profesión manual que le proporcionaba sustento, pero también tiempo. Este aislamiento voluntario le proporcionó el espacio necesario para madurar sus reflexiones y desarrollar una visión del mundo radicalmente innovadora. A pesar de las críticas severas y las presiones externas, Spinoza nunca cedió. Mantuvo su independencia intelectual y su valentía inquebrantable, rehusando renunciar a sus creencias. Para él, la búsqueda de la verdad filosófica era más importante que cualquier aprobación social. La simplicidad de su vida contrastaba con la profundidad de su pensamiento, y su excomunión se transformó en un símbolo de resistencia al conformismo religioso y social. En el corazón de la filosofía de Baruch Spinoza está su tesis más radical y provocativa: Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta visión desafió frontalmente la comprensión teológica tradicional de Dios como un ser trascendente, separado y distinto del mundo material. Para Spinoza, Dios no era una entidad externa que intervenía en el mundo o guiaba el destino de los seres humanos. En cambio, propuso una visión panteísta e inmanente. Dios es la propia naturaleza y la naturaleza es Dios. No hay separación entre lo divino y lo natural, entre lo espiritual y lo material. Esta idea fue un golpe profundo a la teología dominante, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, que sostenían la idea de un Dios creador que existía fuera y más allá de su creación. Al decir que Dios y la naturaleza eran lo mismo, Spinoza argumentó que el universo, sus leyes y su estructura son la expresión directa de Dios. La existencia no fue creada por una entidad separada. Por el contrario, todo lo que existe es parte de una sustancia única y eterna. Esta concepción de una sustancia única es central para el pensamiento de Spinoza. Afirmaba que toda la realidad, todo lo que existe, desde las galaxias hasta los más pequeños granos de arena, desde los seres humanos hasta los animales y plantas, son manifestaciones de esa única sustancia que él identificaba con Dios o la naturaleza. Para él, el universo no está compuesto de múltiples sustancias o entidades separadas. Hay solo una sustancia con infinitos modos y atributos, y todos los seres, materiales e inmateriales, son expresiones de esa misma sustancia. El ser humano, por lo tanto, no es algo distinto de la naturaleza, sino que forma parte de ella, sujeto a las mismas leyes que gobiernan el resto del cosmos. Esta visión desafió la doctrina dualista de René Descartes, que veía la mente y el cuerpo, o el espíritu y la materia, como sustancias separadas. Spinoza rechazaba esa separación, argumentando que mente y cuerpo son dos caras de la misma moneda, dos aspectos diferentes de la misma sustancia. Esta concepción radical no solo disolvía las barreras entre el ser humano y lo divino, sino que también eliminaba la idea de libre albedrío como era tradicionalmente entendida. Si todo es parte de una sustancia única, todo en el universo está interconectado y determinado por las mismas leyes naturales. Aunque Spinoza estaba escribiendo en una época en la que el conocimiento científico todavía estaba dando sus primeros pasos, sus ideas resuenan de manera sorprendente con conceptos modernos. Su pensamiento anticipa, en cierto sentido, las interdependencias ecológicas, donde todos los seres vivos están intrínsecamente conectados entre sí y con el ambiente. Además, su noción de una única sustancia subyacente a todas las cosas ecoa
en teorías de la física moderna como la física cuántica, que sugiere una interconectividad fundamental a nivel subatómico. Spinoza veía el universo como un sistema perfectamente ordenado, gobernado por leyes naturales inmutables, donde todo forma parte de una totalidad integrada. En la época de Spinoza, sus ideas eran tan revolucionarias que fueron ampliamente vistas como peligrosas y heréticas. El panteísmo que defendía representaba una ruptura completa con las nociones tradicionales de un Dios personal, que juzgaba, recompensaba o castigaba a los seres humanos. En lugar de eso, Spinoza veía la ética y la moralidad como parte del orden natural. La felicidad y el bienestar humano se alcanzaban al entender nuestra verdadera naturaleza como parte de un todo mayor. Esto significaba vivir de acuerdo con la razón y aceptar que nuestras vidas son solo un aspecto de algo infinitamente más vasto. Spinoza relaciona el conatus directamente con la búsqueda de la felicidad. Según él, la verdadera felicidad no reside en la gratificación momentánea o en las conquistas materiales, sino en vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza y, sobre todo, en comprender estas leyes. Para Spinoza, la libertad y la felicidad vienen cuando los seres humanos reconocen su naturaleza esencial y viven en armonía con ella, aceptando que están inmersos en un universo determinado por causas y efectos naturales. El conocimiento racional, que nos permite entender las causas de nuestras acciones y emociones, nos conduce a una vida de mayor equilibrio y paz interior. En su visión, la razón desempeña un papel fundamental en la lucha por la libertad emocional. Spinoza veía las emociones como la ira, el miedo y el deseo, como fuerzas que pueden dominar y desequilibrar a los seres humanos. Sin embargo, al usar la razón, podemos reconocer el origen de estas emociones y, así, controlarlas. Para él, la verdadera libertad es la capacidad de actuar guiado por la razón, en lugar de ser esclavizado por las pasiones. Cuanto más entendemos las causas y los efectos de nuestros sentimientos, más control tenemos sobre nuestra propia vida emocional. Si te ha intrigado la visión de Spinoza sobre la felicidad y la libertad, te animo a explorar más sobre su filosofía y cómo puede aplicarse a tu vida diaria. ¿Estás listo para vivir en armonía con las leyes naturales y alcanzar una verdadera libertad emocional? Suscríbete ahora. El concepto de conatus tiene una relevancia clara en los tiempos actuales, especialmente cuando hablamos sobre autocontrol, salud mental y felicidad auténtica. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por estímulos externos, la filosofía de Spinoza nos recuerda que el camino hacia la paz y el bienestar emocional no es luchar contra las circunstancias externas, sino desarrollar un entendimiento racional de nuestras propias emociones y deseos. Al practicar el autoconocimiento y el control sobre nuestras pasiones, podemos alcanzar una vida más equilibrada y feliz, donde la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y razón. Spinoza aborda el problema del mal de una manera que desafió las visiones tradicionales filosóficas y religiosas de su tiempo. En lugar de ver el mal como una fuerza opuesta al bien, como era común en las doctrinas cristiana y maniqueísta, ofrece una perspectiva no dualista, donde el mal no es una entidad o poder separado del bien. Para Spinoza, el mal no existe como una realidad independiente. Es, en esencia, una ilusión creada por nuestra percepción limitada. Según Spinoza, lo que llamamos mal es simplemente una interpretación subjetiva.
Para los seres humanos, el mal surge cuando algo nos causa dolor, frustración o va contra nuestros intereses inmediatos. Sin embargo, esta visión está restringida a nuestro punto de vista limitado. En realidad, según Spinoza, todo lo que ocurre en el universo sucede de acuerdo con las leyes naturales de Dios, naturaleza. El mal, entonces, no es una fuerza activa en el universo, sino una manera de interpretar los fenómenos que no comprendemos completamente. Para él, el mal es simplemente la manera limitada con que los seres humanos interpretamos la realidad, resultado de nuestra falta de comprensión de la orden universal. Después de la muerte de Spinoza en 1677, sus ideas comenzaron a ganar notoriedad lentamente, siendo redescubiertas en el siglo XVIII, en gran parte debido al creciente interés en sus obras entre los pensadores de la Ilustración. En la filosofía contemporánea, las ideas de Spinoza continúan siendo discutidas en diversos contextos. Esperamos que este recorrido por las ideas revolucionarias de Spinoza te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia visión del mundo y la interconexión de todo lo que nos rodea. Si deseas explorar más sobre cómo las ideas de Spinoza pueden influir en la ética moderna y nuestra relación con el medio ambiente, no dudes en suscribirte a nuestro canal para más contenido como este.